Vamos a compartir la palabra, hermanos. Bueno, vamos a continuar, hermanos, con el tema que venimos hablando. Este tema va a tener por lo menos 3 o 4 partes, aunque es un mismo tema, pero creciendo en el poder, ¿sí? Ya hemos visto varias cosas. Creo que esta ya es la número 11 o 10, 11. ¿Sí? Entonces acá vamos a hablar aparte, hermanos, con respecto a los que tiene que ver con los dones espirituales, ¿ven? ¿Sí? Así que el que nota, anote. Vamos a ver cada don, cada cosa. No sé si hoy o mañana, pero vamos a ver cómo llegan con el tiempo. 1 Corintios 12, según cómo se ve el tiempo, vamos a ver si podemos hacer hoy una parte, mañana otra y el jueves otra. Con respecto a los dones específicamente, ¿ven? Hoy voy a poner un preámbulo mejor, primero, una plataforma para explicar sobre los dones, para que ustedes puedan entender, ¿sí? Aproximadamente entre lo que se puede ver, por ahí hay más, no sé, pero hay aproximadamente unos 22, 23, 24, 25, tal vez, dones, ¿sí? Entonces, por lo general siempre se enseñan los 9 solamente, pero hay muchos más dones, ¿sí? Los 3 dan dones, el Padre, el Hijo y el Espíritu, todos dan dones. Entonces, yo le voy a tratar de poner una plataforma para que tenga una concepción más amplia, ¿sí? Cuando hablamos de los dones. Porque si vamos a de los dones, solamente nos encerramos los 9, ¿no? ¿Sí? Pero hay 3 cartas que hablan con respecto a los dones, ¿ven? 1 Corintios 12. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso yo que el testigo de Jehová no puede llamarle Señor a Jesús, ¿vio? Ve la evidencia que no tiene el Espíritu, tiene otro, pero no el Espíritu Santo. Por eso yo a Jesús no le dice Señor, ¿sí? Además dice que es como Miguel, un arcángel. Verso 4 dice: ahora bien, es una explicación, ¿vio? Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, ¿no? 3 cosas ahí. Hay, dice, diversidad, ¿sí? ¿Qué más? Ministerios y operaciones, ¿sí? Son 3 cosas distintas. Ahora, cada una de estas cosas, ¿sí?, tiene una fuente, ¿no? Un dador, ¿sí? Entonces vamos a ver, hermanos, lo que dice Santiago, capítulo 1. Dice: amados, verso 16, dice: amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Amén? Entonces toda dádiva y todo don perfecto, dice, desciende de lo alto, ¿sí?, del Padre de las luces. Acá vamos a ver, hermanos, lo que son los dones. Primero vamos a ver un recuento de algunas cosas. Los dones operacionales se llama, ¿no? ¿Sí? Son dones que operan, pero no tienen una manifestación de poder, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces vamos a ver primero Efesios. Pero operan para beneficio nuestro y operan para beneficio de la iglesia. Efesios 2, verso 8. ¿Alguien que lea? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la gracia que recibiste para salvación, la fe que recibiste, ¿quién te la dio? ¿El Espíritu o el Hijo? ¿O el Padre? ¿Ya? ¿Sí?
Hay dones que el Padre da. Bueno, la medida de la fe, para creer en el Señor Jesucristo, Dios Padre nos dio. ¿Entiendes? Es un don de Dios, ¿sí? La fe. ¿Sí? San Juan 14, verso 15. Todo esto que voy a explicar es para poner una base para que haya una amplitud más grande. Obviamente que se podría explicar de cada cosa, pero se haría muy largo el asunto, ¿no? Pero para tener un poquito más de claridad, ¿no? ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dijo, hermanos, yo no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, ¿no? ¿Sí? No quiero que ignoren, ¿sí? Entonces, para no ignorar, tiene que haber conciencia, ¿sí? Ahora, para que haya conciencia, tiene que haber conocimiento, ¿sí? Si no hay conocimiento de algo, lo voy a ignorar. ¿Entiendes? ¿Sí? Ahora, como yo conozco, ya tengo una conciencia de que hay algo que existe, ¿no? ¿Entiendes? Bueno, acabamos de varios dones que Dios dio, el Padre da, ¿no? 14:15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Vio? ¿Quién nos dio el Espíritu Santo? El Padre. El Espíritu Santo es un don que Dios nos dio, ¿sí? Cristo fue un don también que Dios entregó. Ahora va a ir bien, ¿sí? San Juan ahí capítulo 3. Cristo fue el don de Dios dado a la humanidad, ¿sí? 3:16. Una palabra bien conocida, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el capítulo 4, verso 10, acá es el encuentro del Señor con la mujer samaritana. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios, quien es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, ¿no? ¿Sí? El Señor es un don que el Padre envió, que dio, ¿sí? Regaló a la humanidad para que todo aquel que le acepte tenga vida eterna, no se pierda, ¿sí? Por eso le dijo a la samaritana, si conocieras el don de Dios, quien es el que te pide, el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, ¿sí? Hablando del mismo. Él habla como don, como él mismo, ¿vio? 1 Corintios 7:7 dice así, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tiene don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, ¿sí? Pablo tenía un don dado por Dios, que él podía vivir toda su vida solo, no necesitaba una mujer, pero ese don de continencia se lo dio Dios. No viene del Espíritu, no viene del Hijo, viene del Padre. Y a algunos Dios se lo da, ¿sí? La persona puede tener problemas, puede estar toda la vida solo, ¿no? Tiene drama, ¿entiendes? Por eso él lo dice de su propia voluntad, ¿no? ¿Sí? Él lo dice, verso 6, maestro, digo por vía de concesión, no por mandamiento, ¿sí? Quisiera más bien que todos los hombres que fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a la viuda que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, ¿sí? Por eso la Iglesia Católica ha tomado esta palabra, ¿vio? Y ha hecho que todos los que son sacerdotes tienen que estar solos, no tienen familia, ¿vio? Pero ahí Pablo aclara bien, ¿vio? ¿Sí? Si no tienen don de continencia, cásese. Ahora la Iglesia Católica torció la Escritura y por eso hay tantos curas pedófilos y todas esas cuestiones, que claro, si no tienen don de continencia, por eso hay tanta barbaridad dentro de la Iglesia Católica. ¿Entiendes? O sea, doblaron la palabra, torcieron la palabra, interpretaron mal y establecieron una doctrina que no es bíblica, ¿vio? ¿Sí? Acá Pablo dice, el que tiene este don que Dios le dio, que ese solo. Ese es mi consejo. Ahora, si no tiene ese don, cásese. ¿Entiendes? Bueno, es clara la palabra, ¿vio? Eclesiastés 5. Bueno, todas estas cosas que estamos viendo aquí provienen del Padre, ¿vio? ¿Sí?
Estos se llaman dones operacionales, ¿vio? 5 de Eclesiastés, verso 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte, y goce de su trabajo. ¿Qué dice ahí? Esto es don de Dios, ¿sí? Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. O sea que usted pueda trabajar, tener sus bienes, su bienestar, es un don de Dios. ¿Sí? Yo pensé que era porque yo laburaba como burro. No, Dios te dio una capacidad para que vos puedas trabajar, desarrollarte o emprender algo, disfrutarlo, vivirlo, es un don de Dios. ¿Sí? Usted pensó que era usted, ¿no? ¿Sí? No, acá la palabra es don de Dios. ¿Sí? Eso es lo que Salomón pudo ver, ¿vio? ¿Sí? Que es un don de Dios. Bueno, Romanos 12, verso 7. Vamos a leer el verso 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Este entra en el estado de los dones del Espíritu, ¿no? Pero el verso 7 dice así, o si de servicio en servir. ¿Sí? Si usted puede servir a otros, también es don de Dios. ¿Sí? El que enseña en la enseñanza. ¿Sí? Acá vemos un don como una capacitación. ¿Sí? Por eso son dones de operación, que no tienen una manifestación de poder, ¿no? Pero operan en la vida de las personas, ¿no? ¿Sí? De servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, ¿sí? Tiene la capacidad de alentar a los demás, ¿sí? De levantar a los caídos. Bueno, es un don, ¿no? El que reparte con liberalidad, ¿sí? No tiene un cocodrilo en el bolsillo, sino Dios le dio la capacidad de poder dar con libertad y con alegría, ¿sí? Hay gente que le cuesta mucho dar y hay otros que tienen esta gracia que Dios le dio, esta capacidad de poder dar con libertad, ¿sí? No le es pesado a la persona, ¿no? Dice el que preside con solicitud, ¿sí? El que preside, el que dirige, el que lidera, el que coordina, ¿sí? Algo. Puede ser en el trabajo, en la iglesia, en cualquier lado, ¿no? Pues tiene esta capacidad dada por Dios para poder dirigir, ¿sí? No todos tienen la capacidad de dirigir, algunos sí, otros no, ¿sí? Obviamente que estas capacidades son cosas que se pueden aprender, ¿no? ¿Sí? Dice así, el que preside con solicitud siempre tiene disposición, y el que hace misericordia con alegría. ¿Sí? El que hace misericordia son las personas, hermanos, que tienen empatía por la necesidad de otros o por el sufrimiento de otros. No hay que decirle, ¿yo? Ya le nace, ¿sí? Y se siente siempre cuando hay alguno que está pasando una situación de tribulación, alguna situación de confrontación, de conflicto en su hogar, su familia o en su vida personal. Esas personas son de asistir, ¿vio? ¿Sí? Porque tiene misericordia, se compadece del otro, ¿sí? Entonces, hermanos, estos son dones operacionales que el Señor nos ha dado, nos ha entregado, y cada uno tiene que trabajar con lo que Dios le dio. Mira lo que dice en 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Yo considero que a todos, hermanos, todos tenemos, aunque sea un don, todos, algo tenemos. ¿Sí? Por eso, por lo general, la iglesia se inclina siempre a lo que son los dones del Espíritu. Entonces, bueno, yo tengo un don, ¿no? ¿Sí? Pero hay muchos dones. Entonces, todos tienen un don. Algo puede hacer, ¿no? ¿Sí? Porque Dios no dejó desprovisto a ningún miembro de la iglesia. A todos le dio una capacidad para algo. Quizá uno para uno, a otro para dos, otro para cinco, otro para 10, ¿no? De acuerdo a la capacidad que tiene la persona, Dios le ha dado, le ha provisto, ¿no? ¿Sí? Dice el verso 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministre lo otro. ¿Qué significa ministrar el don? Servir. La palabra ministro, dice, ahí viene el ministro, ¿no? La palabra ministro es servicio, nada más, ¿sí? Así de simple. Por eso dice, vamos a ministrar, vamos a servir, ¿entiendes? Entonces dice, cada uno según el don que ha recibido, sírvale a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿sí? O sea, usted tiene que ser un buen administrador de lo que Dios le dio. ¿Qué te dio el Señor? Como don, como gracia, como capacidad. Bueno, tiene que ser un buen administrador.
Para ser un buen administrador tiene que cuidar lo que Dios le dio, ¿sí? Dice, verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Veo ahí? Es una aclaración, ¿sí? Que uno tiene que prestar atención, ¿veo? Parece que está como de mapa, como para cerrar ahí, ¿veo? Pero no tiene una intención, ¿sí? Todo lo que vos puedas ministrar, hacer, servir y explotar o maximizar el don que Dios te dio, no te olvides de esto. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. La gloria no es para vos. No importa lo que hagas. No importa cómo Dios te use. No importa el don que Dios te haya dado. No te olvides que la gloria es para Él. No es para vos. Y no es para compartirla con vos tampoco. Eso lo tiene que tener bien entendido en su corazón. Porque si no el corazón se eleva y después empezamos a pensar que somos la última Coca-Cola del desierto, ¿sí? Y muchos caen después como una bolsa de papa, ¿vio? Porque primero viene la altivez de espíritu, ¿vio? Después viene la caída, ¿sí? Porque la gente tiene una concepción más elevada de la que tiene que tener. Todo lo que pueda hacer para Dios, la gloria es para Él. Nada más. Es como dice la palabra. Todo es de Él, por Él y para Él. Si Él te da un don, es para administrar el cuerpo de Cristo, para beneficio del cuerpo de Cristo. Y todo lo que puedas hacer como utilidad y lo que salga bien y excelente, la gloria es de Él. Así que no te puedes jactar de nada, ¿sí? Por eso, como dijo Jeremías, ¿vio? Si en algo se tienen que alabar, alábense de que ustedes me conocen a mí y me entienden. Nada más. No te puedes jactar más nada, ¿sí? Tu jactancia tiene que ser: yo conozco al Señor y conozco su voluntad. Nada más. Ahora, todo lo que yo puedo hacer, si de acá, o sea, pasan los años y levantamos 20 iglesias, la gloria es para Dios. Si usted empezó en la silla y después termina como pastor, la gloria es para Dios. Nada es nuestro. ¿Entiende? Por eso lo tiene que tener bien aprendido desde el principio, ¿vio? Porque hay gente que hace dos cosas, ¿vio? Y ya piensa que es el Maradona de la iglesia, ¿vio? ¿Sí? Vaya sacándose los botines porque va a terminar mal. ¿Sí? Entonces, porque miren, en estas cosas, hermanos, cuando Dios comienza a usar a la gente, usted va a tener que pasar la prueba, ¿sí? Porque va a ser tentado en este aspecto, que usted le va a elevar el ego, ¿sí? Entonces tiene que tener los pies sobre la tierra y el corazón en el reino de Dios, ¿sí? No se debe confundir. Satanás es bueno en hablar, ¿vio? ¿Sí? En confundir la mente, ¿sí? Y hay muchos ministerios que caen así y se despedazan después porque se elevaron, ¿vio? ¿Sí? Hicieron hacer algo que Dios lo llamó a hacer, ¿sí? Entonces, todo lo que pueda hacer usted, la gloria es para Dios, siempre. Entiéndalo, ¿sí? Si usted sana un enfermo de cáncer, Dios fue glorificado. Y es su poder, no es usted. Usted es un vaso, nada más. ¿Entiende? Entonces, eso tiene que tener bien aprendido, ¿sí? Yo digo que es el ABC, ¿sí? De uno que sirve a Dios. Tiene que saber que todo lo que usted pueda lograr, hermano, toda la gracia que Dios le dé, si Dios le da gracia, le da unción, le da capacidad, y usted va creciendo en eso, descienda cada vez más, ¿sí? Por eso, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Si usted, Dios lo va elevando, usted, su ego tiene que menguar cada vez más, ¿sí? No se crea, ¿sí? No se crea. Por eso dice la palabra: aquel que cree que esté firme, mire que no caiga, ¿sí? Pero cuando está ese espíritu así medio raro, así inquieto, ¿vio? Que la persona se cree que tiene un derecho más por algo, o porque ha hecho algo, o porque ha servido de determinada manera, o porque ha dado algo a la iglesia, y ya está perdido, ¿sí? Ya va torciendo el rumbo, ¿sí? ¿Sí? Ya no tiene las cosas claras, ¿sí? Yo acá puse el primer ladrillo, ¿vio? No importa. No importa lo que hagamos, ¿sí? Porque a la larga, a la corta, el que recompensa nuestro servicio y nuestra labor es Dios, es el Señor. ¿Entiendes? Entonces, si Dios quiere darle al último ¿se acuerda la parábola de lo de la viña? ¿Sí? Los obreros de la viña. Ahí estaban lo que el Señor fue a llamar a la última hora, la hora undécima. La hora undécima son las 5 de la tarde. Ya se cierra el trabajo, no sé para qué fue contratar, pero fue igual, ¿sí? Esa es esta generación, ¿sí? Hoy dice que los otros se bajaron todo el calor del sol de todo el día, desde las 6 de la mañana trabajando. Ahora, a los que llegaron el último,
le pagó lo mismo que los que estuvieron trabajando todo el día. Porque Dios paga como quiere. ¿Entiendes? Los otros se indignaron, se llenaron de bronca, ¿no? Porque no era posible, ¿no? Injusto. Nosotros tuvimos todo el día, o sea, a nosotros capaz que nos va a tener que pagar más. O Dios nos tiene que reconocer más, tiene que dar más porque hicimos más. ¿Sí? Esto no es por mérito, es por gracia. Lo que recibiste de gracia, dalo por gracia, no es por mérito. No importa cuántas cosas has hecho. Es la gracia de Dios, nada más. ¿Entiendes? Por eso, como dijo Pablo, ¿se acuerda que leímos el otro día? ¿Sí? ¿Sí? Yo hice más que todos ellos. ¿Sí? Ahí se mandó la parte el otro, ¿no? Pero después como que dijo, no yo, sino la gracia de Dios es mío. ¿Sí? Usted reconozca, todo lo que usted puede lograr es por la gracia de Dios. Y todo lo que logre de acá en adelante es la gracia de Dios. No es usted. ¿Sí? Jesús dijo, por la mano de Jehová, por el dedo de Jehová, echó fuera demonios. Dice, por el dedo de Jehová y por el Espíritu Santo echó fuera demonios. No dijo yo, ¿no? Él mismo reconoció. ¿Sí? Dijo, por la mano de Jehová y por el dedo de Jehová y por el Espíritu Santo echó fuera demonios. Hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. ¿Sí? Era una profecía, ¿no? ¿Sí? Hoy, 1000 años, mañana, 2000 años, el tercer día, que empezamos ahora, el tercer milenio, termina su obra. ¿Sí? Y como dice el libro de Oseas, capítulo 6, verso 2, después de 3 días nos resucitará y estaremos con él. ¿Sí? Ahora el Señor, siendo el Señor, tenía las cosas bien claras. ¿Sí? Yo no hablo por mi propia voluntad, sino lo que oigo, eso es lo que hablo. La doctrina que hablo no es mía. O sea, tenía los pies sobre la tierra. ¿Sí? Y tenía toda la capacidad para poder mandarse la parte. ¿Entiendes? Porque este no salió de un repollo, este vino del cielo. ¿Entiendes? Y él salió de arriba, ¿vio? ¿Sí? Por eso dice, el que descendió es el que subió. ¿Sí? O sea, podía él, pero por eso él dijo, yo siempre digo lo mismo, el Señor podía haber hecho un montón de cosas, pero por algo lo dice. Entre todas las cosas que hay que aprender de él, dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? O sea, la humildad hay que aprender, la mansedumbre también, ¿verdad? ¿Sí? La humildad, hermanos, nos mantiene en el lugar correcto. ¿Sí? Y nos va a guardar el corazón. ¿Sí? Ahora, cuando uno pierde la humildad, porque hay gente que sirve a Dios y Dios lo usa un poquito y ya pierde la humildad. ¿Sí? Ya se cree que el querubín de la iglesia. Bueno, ¿sí? Eso es un problema, ¿no? ¿Sí? Por lo general la gente que son así, a la larga la corta traen división dentro de la iglesia. Porque se sienten con otros derechos, ¿no? Que Dios no le dio. Porque cada uno tiene que saber su lugar, ¿entiendes? Y cuidar su lugar. Bueno, esta parte, hermanos, son los dones operacionales que Dios da, Dios Padre da. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4 a 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subió a lo alto y llevó cautivo a la cautividad. ¿Y qué dice? Dio dones a los hombres. Estos dones, hermanos, son oficios. ¿Sí? Ellos llaman oficios. Dice, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, esa palabra constituir es establecer, afirmar, establecer, ¿sí? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son oficios, hermanos, de edificación. ¿Sí? Ahora estos 5 dones, que son dones ministeriales, los entrega Cristo. ¿Sí? Cristo nos entrega esos dones. ¿Sí? Por eso dice cada uno según la gracia que dice del don de Cristo. ¿Sí? Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, o sea, esa es la tarea. ¿Sí? Estos 5 ministerios tienen solamente esa tarea, a fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es la tarea de un apóstol, de un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro? Edificar la iglesia.
¿Sí? ¿Entienden? Por estos dones, hermanos, los da el Señor, ¿sí? En su divina voluntad. Por eso un seminario teológico no te hace pastor. ¿Sí? Yo no digo que está mal estudiar, ¿sí? Pero no te hace pastor. Aunque te reciba de... Pues algunos dan diploma y todo, ¿no? ¿Sí? Pero no te hace pastor. El pastorado, hermano, es un llamado. Y Dios es el que constituye, establece, afirma a la persona que llama. ¿Entiendes? Con título, sin título, con diploma, sin diploma, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque estos ministerios, hermanos, dependen del Señor. La palabra apóstol, esa es una palabra griega, ¿no? Se llama protón. Significa el que golpea la piedra, el que da el primer golpe. ¿Sí? Bueno, acá la palabra apóstol significa enviado, es un enviado. ¿Sí? Un apóstol es como un colonizador, ¿sí? Un embajador. Está muy, ¿cómo le puedo decir? Vilipendiada la palabra apóstol hoy. Usted apóstol ve la rata inmunda ahí en la tele pidiendo plata, bueno, dice el apóstol, ¿no? Son títulos que se ponen ellos, ¿no? Pero un apóstol, hermano, es una persona llamada por Dios, que Dios lo manda, lo envía a un lugar, esa persona establece, ¿sí? Una casa de oración, una obra, prepara, capacita gente, por la gracia de Dios, establece esa iglesia y se va a otro lado y sigue la obra. En algún aspecto sería como un misionero, es un apóstol, ¿sí? Tiene la misión de establecer y levantar iglesias, ¿sí? Va abriendo obras, ¿sí? Bueno, ese es un apóstol, ¿no? Es un enviado de Dios, ¿entiendes? Por eso Cristo fue un enviado, un apóstol, ¿entiendes? Bien. Entonces, hermanos, tenemos que ver que estos ministerios, ¿sí? Son importantes para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿yo? ¿Sí? El pastor, el maestro, el profeta y el evangelista son pilares fundamentales para que la iglesia de Cristo crezca, ¿sí? Algún día vamos a ahondar en esos dones espirituales, ¿sí? Y estos dones ministeriales vienen enlazados con dones operacionales y con dones espirituales, ¿sí? O sea, el don ministerial está enlazado con los otros dones, ¿sí? No puede haber un pastor que no tenga misericordia por las almas, si no, no sería pastor. Eso tiene que tener misericordia de la persona, ¿no? Si no, mataría a la gente, ¿eh? ¿Entiendes? ¿Sí? Capaz que no sana a un enfermo, pero tiene misericordia por un enfermo, ¿entiendes? O un desvalido. Ve las almas, como el Señor dice que Dios tiene compasión, ¿sí? Se compadece del que está perdido. Entonces, hermanos, no voy a explicar en algunos temas, algunos dones solamente, pero más adelante vamos a desarrollar cada ministerio, cómo funciona, ¿no? ¿Sí? Y los dones que operan espirituales sobre ese ministerio, ¿sí? Pues yo dije el otro día, si uno tiene un llamado evangelístico, ¿sí? La ciencia, el discernimiento y el don de hacer milagros o de sanidades van a operar en la persona, porque tiene ese llamado, ¿entiendes? Entonces uno tiene que anhelar, por eso Pablo dijo, anhelen, ¿sí? Procuren los dones espirituales. Pero yo muestro, dice, un camino más excelente, ¿sí? Mira lo que dice ahí, 1 Corintios 14, dice, seguí el amor, 14:1 dice así, seguí el amor y procurad los dones espirituales, ¿sí? Procuren. ¿Qué es procurar? Que tenga interés, ¿sí? Que no me dé lo mismo, ¿no? ¿Sí? Tenerlo, no tenerlo. Tengo que procurar. Por eso Pablo dice en el capítulo 12, verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, tengan conciencia, ¿sí? Que los dones espirituales, hermanos, son como herramientas de trabajo, ¿sí? Es como que usted tenga que hacer un edificio y no tiene herramientas, ¿sí? Puede tener los planos, pero no tiene con qué construir. Bueno, por eso los dones son necesarios, ¿entienden? Y todos los dones que uno puede recibir es para provecho, no de la persona, ¿sí? Sino de la iglesia, ¿entienden? Pues se tiene que cuidar mucho, ¿sí? Si usted recibe un don o tiene un don y ese don se manifiesta,
entiende que el don es para provecho de la iglesia, ¿sí? No es para provecho propio. Hay gente que malversa el don que le dio. Hay otros que han prostituido el don que le dio, ¿sí? Yo le di un don, ¿sí? Y lo han prostituido, ¿sí? El mejor postor hoy, en diferentes aspectos, ¿sí? Hay gente que canta, por ejemplo, hay muchos que cantan hoy, y bueno, ahora les llegó la fama por cantar, ¿sí? Entonces, antes cantaban en un rancho de 4 paredes, ¿sí? Glorificando a Dios, aunque el sol rayaba y calentaba la chapa y transpiraban como monos ahí, ¿sí? Ahora no, ahora ya no. Ahora viajan en avión, si lo querés escuchar tenés que pagar entrada. Entonces, toda una malversación de una capacidad que Dios le ha dado, ¿entiendes? Porque ninguno de los que hoy usted lo ve en el Movistar Arena cantando saltaron de un día para otro a ese lugar. Todos empezaron en lugares sencillos, humildes y con un buen corazón, una buena intención. Pero después se fue fraguando en el corazón, ¿sí? Y otras cosas que fueron pesando más en el corazón y ha sido más importante, ¿no? Hoy tiene un montón de grupos que son famosos, ¿no? ¿Sí? Pero ninguno de ellos canta a Dios. Porque hoy se hacen canciones para vender. O sea, de lo que han recibido de Dios lo usaron para lucrar. Entonces hoy se hacen canciones para que pegue Dios, ¿sí? Para que tenga popularidad y puedan traccionar dinero a su favor. Esa es la intención. Ya no es glorificar a Dios, sino es buscar un interés propio, ¿sí? Entonces por eso con cada uno, hermanos, dice, como decía el libro de Santiago, o Pedro creo que era 4:10, administrelo, ¿sí? Sea un buen administrador de lo que Dios le dio, ¿sí? Porque todos son buenos y derechitos cuando no los conoce nadie, ¿sí? Mirá, si de acá a 10 años Dios te hace famoso, te da popularidad, la gente te conoce. Eso hay que saber manejarlo, ¿eh? Porque te podés inflar como globo, ¿entiendes? Porque esa gente hace, no sé, 10 años atrás, usted no sabía ni el nombre. Y hoy son repopulares, ¿sí o no? Porque a veces hay puertas que Dios abre y a veces hay puertas que el diablo abre, ¿vio? No siempre es Dios que abre las puertas, ¿vio? Por eso hay que tener corazón bien puesto, ¿vio? Entonces, hermanos, ahí Romanos, Corintios 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué dice? Para que se gloríe, dice. ¿Para qué dice? Para provecho, ¿sí? Dice, porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuántos recibieron el bautismo del Espíritu? A ver, levante la mano. ¿Qué considera que es el bautismo del Espíritu? ¿Ah? Porque algunos, si no hablan en lengua, creen que no tienen el bautismo del Espíritu. Es una falacia, ¿no? Vean lo que dice la palabra ahí. ¿Qué dice? Verso 3. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos. ¿Qué dice? ¿Fuimos? ¿Vamos a ser o seremos? ¿En qué tiempo está? ¿Usted recibió a Cristo? Bueno. Entonces recibió el Espíritu. ¿Sí? Dice, todos, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. ¿Sí? O sea que no solamente el que habla en lengua, ¿no?
Porque eso está establecido en muchas iglesias, hermanos. Si usted no habla en lengua, no recibe el bautismo. Entonces tiene que orar para recibir el bautismo. Entonces el Espíritu todavía no te bautizó. Y otro, bueno, ya le expliqué eso, ¿no? Otro el bautismo de fuego viene encima. Otra barbaridad más. ¿Cuánto quiere fuego del Espíritu? Ya le expliqué eso, ¿no? Ese es el juicio de Dios. Y otros piden, no, queremos fuego. Bueno. Por eso la palabra hay que leerla pausada tranquilamente, ¿no? Para no caer después en cosas por SIDA, ¿no? ¿Sí? Entonces todos fuimos bautizados, ¿sí? Entonces ¿cuántos recibieron el bautismo del Espíritu? Todos recibimos, hermano. Todos fuimos bautizados en el mismo Espíritu, ¿sí? Puede que usted haya recibido el don de lengua, que es otra cosa. Por eso Pablo dijo, ¿todos hablan en lengua? No. ¿Todos son apóstoles? No. ¿Todos sanan? No. Porque somos diferentes miembros. Y el Espíritu reparte como quiere. Entonces, si usted no habla en lengua, no considere que no recibe el bautismo del Espíritu. Sí lo tiene. Ahora ya no tiene el don porque el Espíritu no se lo quiso dar. Bien. ¿Aguanto un ratito más? ¿O está apurado? ¿Sí? Bueno, así es. Hacemos la primera parte. ¿Sí? 1 Corintios 12, 7. Esto vamos a agruparlo en 3 partes, ¿sí? 3 partes. A los que anotan, son 9 dones, pero lo vamos a agrupar en 3 grupos de 3, ¿sí? Entonces le voy a decir el primer grupo. Ponga así: dones de inspiración. ¿Sí? Ponga dones de inspiración, no de aspiración, de inspiración. ¿Anotó? El don de lenguas. Don de interpretación de lenguas. Y el don de profecía. Esos 3 son dones de inspiración. ¿Sí? ¿Me anotó? ¿Ah? Vamos al segundo grupo entonces. Dones de revelación. Ponga así, dones de revelación. Ahí es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. ¿Sí? Y estos dones los vamos a ver uno por uno, ¿no? ¿Sí? Pues por ahí usted tiene uno de esos y se va a enterar. ¿Sí? Dones de revelación es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Ahora ponga dones de poder. Es el don de fe. Pues yo una vez le enseñé sobre 6 características de la fe, ¿no? Y una de esas era el don de fe. ¿Sí? Pues hay diferentes tipos de fe, ¿eh? Fe que no es. Don de milagros. Y don de sanidades. ¿Sí? Son 3 grupos distintos. Bueno, si tomamos 30 minutos podemos ver los 3 primeros. ¿Parece bien? Mañana siguen. Así se puede terminar. Porque faltan 7 predicaciones más sobre la etapa del crecimiento, así que si no se hace lejos, se hace largo, ¿no? ¿Sí? Ya quiero salir de acá. Quiero empezar a crecer. Bueno, pero aprenda porque le va a ayudar, ¿eh? ¿Anotaron? Ya les dije, ¿no? ¿Sí? Hay muchas iglesias hoy, hermanos, por lo general las iglesias bautistas, que dice que los dones ya cesaron, ¿sí? Eso se llama cesacionismo, y hay otros que apelan al continuismo, que los dones continúan, ¿sí? Entonces, nosotros que creemos, hermanos, nosotros no somos ni bautistas, ni arminianos, ni pentecostales, ni jamaiquinos, nada. No tenemos denominación. Somos una iglesia sin denominación. ¿Ustedes qué son? Cristianos. ¿Qué creen? Lo que dice la Biblia. ¿Pero qué son? ¿Pero qué son ustedes?
Ahí viene un hermano que dice, ¿pero qué son ustedes? ¿Son pentecostales ustedes o son bautistas? ¿Qué son? Ni de allá ni de acá. Somos todos de Cristo. ¿Sí? Si yo digo que soy bautista, tengo que estar de acuerdo con la doctrina de Calviño. Y hay alguna cosa que te va tan chingado ese hombre, ¿vio? Si digo que soy pentecostal, tengo que estar de acuerdo con Jacobo Arminio. Uno dice que la salvación se pierde, el otro dice que la salvación no se pierde. Y de acuerdo a lo que yo diga que soy, tienen que ser los cultos. Es lo que yo enseño. Entonces después yo no me voy ni para allá ni para acá. Estoy en el medio. Somos cristocéntricos. Y procuramos ser una iglesia bíblica. Si está en la palabra de Dios, lo creemos. ¿Sí? Y los dones se manifestaron después del libro de los Hechos para allá. O sea que continúa, ¿no? Nosotros sí creemos en la profecía, ¿sí? En todos los dones espirituales creemos. Y confiamos en el Señor. O sea, hay apóstoles, no como estos que hay, estos desgraciados ahora no, pero que los hay, los hay. Hay profetas todavía. Hay profetisas dentro de la iglesia. ¿Sí? Los dones operan, hermano. ¿Sí? Algunos dicen, no, el espíritu ya no opera más. Ahora le queda la palabra nomás. No es cierto. Yo considero que ahora la iglesia pentecostal tiene un drama, ¿sí? Y si alguno es pentecostal o era pentecostal o lo que sea, no se ofenda, pero le cuento. Pues yo también vengo de la iglesia pentecostal, entonces sabemos como el baile adentro, ¿sí? Tiene mucha inclinación por las cosas del espíritu, pero poco interés por la palabra de Dios. Entonces, con respecto al conocimiento, en algunos aspectos hay mucha agua, ¿entiendes? Entonces, por eso muchas iglesias caen, ¿sí? De la doctrina de Dios. Y entra el mundo, ¿no? Porque la mayoría de las iglesias pentecostales se hicieron neopentecostales ahora. Entonces son las iglesias que son apóstatas. Por lo general eran pentecostales las iglesias, ¿sí? Pero se fueron torciendo, fueron abriendo la puerta, ¿no? ¿Sí? Y las iglesias que son bautistas anulan toda la obra del Espíritu Santo y solo el fundamento es la palabra, nada. ¿Sí? Ellos tienen las 5 solas, ¿vio? Que es algo que escribió Martín Lutero, ya por el año 1900 y no sé cuánto. ¿Sí? Entonces, yo considero que no es ni acá ni allá. Hay que tener un equilibrio. ¿Sí? La iglesia tiene que estar fundada sobre la palabra. ¿Sí? La iglesia tiene que alimentarse de la palabra más en este tiempo de apostasía, pero también hay que darle lugar al Espíritu Santo de que opere cuando quiere operar. ¿Entiendes? Por eso es necesario pedir los dones, anhelar los dones, procurar los dones espirituales, no ignorar. ¿Entiendes? Porque es para el crecimiento de todo el cuerpo de Cristo. Entonces, anhele, ¿sí? Porque es bueno para todos nosotros. ¿Sí? Anhela o no anhela, o no le importa. ¿Sí? Y yo le pido a Dios que me dé un auto, una casa, yo me pida un don. Algo. Por eso dice, buscar las cosas de arriba. ¿Sí? Dice, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Sí? Entonces hay que pedir las cosas de arriba, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a leer. Primero, nosotros somos hombres y mujeres que creemos que el ministerio del Espíritu Santo, hermanos, en su totalidad continúa. ¿Sí? Que no está detenido, ni fragmentado, ni que ha dejado de operar. Algunos dicen que solamente está para que convenza a la persona del pecado y la persona se convierta a Cristo y nada más. Pero ya en los dones ya no funciona más. Bueno, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el Espíritu Santo tiene poder. Y el Espíritu de poder que Dios nos dio. ¿Sí? Y esos dones se van a manifestar, ¿sí? En nosotros, porque nosotros se tienen que manifestar. Bien. Los dones de inspiración, hermanos, ¿sí? Son dones que, cuando hablo de inspiración, no es que siempre están operando, ¿sí? Es un momento, ¿sí? Es en un momento, ¿sí? Yo no hablo lengua todo el tiempo, salvo cuando siento la inspiración del Espíritu de poder hablar, o si no, no, ¿sí? Yo no lo hago, ¿sí? Y a veces Dios me ha dado palabras para alguien que es una profecía, pero vamos a hacer la salvedad entre lo que es la profecía y lo que es el profeta.
¿sí? Son dos cosas distintas. Uno que profetiza no es un profeta. ¿Sí? Hay que hacer la diferencia entre lo que es el don de profecía y el oficio de profeta. ¿Sí? El que tiene el llamado al ministerio profeta, como profeta, y el que tiene un don de profecía. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Eso lo vamos a aclarar, ¿no? ¿Sí? Pues van a ir al profeta acá porque dijo dos palabras y entonces ya es el profeta. No. Pero no se apure. Nosotros tenemos que ir con tranquilidad, ¿no? Bien, primero, lo que vamos a ver ahí, primero es el género de lengua. Lo que dice ahí, 1 Corintios 12. Dice el verso, 10. Sí, 10. Y el final del 10 dice diversos géneros de lengua y a otros interpretación. ¿Sí? Mira el libro de Hechos 2. Hechos 2. Esta palabra género de lengua se llama glosalia o glosalía. No sé cómo lo quiera poner. Yo digo glosalia. Capaz que glosalia. Glosalia. Este don, hermanos, no es hablar en lenguas que no tiene una interpretación. Y esto es lo que pasó en Pentecostés. ¿Sí? Esta es la confusión con los pentecostales. ¿Sí? Esto es lo que pasó en Pentecostés. Mire lo que dice ahí. Capítulo 2, versos 7 al 11. Vamos a leer del 3. Dice, se les apareció lenguas repartidas. ¿Cómo dice? ¿Era fuego? ¿O era como fuego? Veo, por eso cada palabra en la escritura, hermanos, tiene un porqué. ¿Sí? ¿Sí? El cómo está dando a entender o interpretar, ¿sí?, una similitud de algo. Es como fuego, pero no es fuego. Descendió como paloma, pero no una paloma el espíritu. Pues si es un espíritu no puede ser paloma. Y tampoco era una paloma blanca que está volando en este lugar. Tampoco. ¿Sí? Si ven esa canción, ¿se acuerdan? Mi mamá se acuerda. ¿Sí? Hay una paloma blanca que está volando en este lugar. Es el Espíritu Santo que está buscando. No hay tal paloma blanca volando. Ya te lo dije antes, ¿no? Fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. No hablaban en una lengua que no se entendía. Hablaban en una lengua que sí se entendía. ¿Sí? Esto se llama género de lengua. Se llama glosalia. ¿Sí? Entonces acá la palabra aclara, ¿no? Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oían hablar, dice, ¿cómo hablaban? ¿Cuáles eran las lenguas? Dice, y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirá, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, ¿hablaban una lengua espiritual o hablaban una lengua que se entendía? Un idioma hablaban. El día de Pentecostés los que hablaban idiomas. Y acá la palabra dice los idiomas que hablaban. Dice, partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Yo? No hablaban en lengua como hablamos a veces nosotros. Hablaban en una lengua, en un idioma que se entendía. Por eso, cuando iban a Jerusalén el día de Pentecostés, venían de diferentes países, ¿sí?
de diferentes nacionalidades llegaban a ese lugar para ofrecer el sacrificio en Jerusalén. Entonces ahí irrumpió el Espíritu Santo y ellos predicaban, glorificaban a Dios, ¿sí? Hablando en el idioma de esas personas. Bueno, esto yo lo he visto pocas veces, ¿sí? Pocas veces, y he visto testimonios de otros en ese aspecto, ¿no? ¿Sí? De hermanos o pastores siendo usados por Dios, ¿sí? Por ahí yo conocí un pastor que se llamaba Raúl Arroyo, y él hablaba en chino, porque era chino mandarín, ¿vio? O sea, él no hablaba en una lengua angélica, sino hablaba en un idioma, ¿sí? O sea, un predicador también de Puerto Rico que se fue a comprar ropa con la mujer al shopping, ¿vio? ¿Sí? Y mientras estaba comprando, ¿vio cómo son las mujeres que se ponen a dar vuelta ahí 20 horas y no eligen nada? Le hacen sacar toda la ropa, ¿vio? Y se prueban todo y dicen no me gusta nada. Y dice que estaba ahí parado esperando, ¿vio? A lo mejor no salía. Y el Espíritu Santo le dijo, habla en lengua, ¿vio? Y él empezó a hablar, ¿vio? ¿No? Más fuerte. Y empezó a levantar la voz, más fuerte todavía. Y empezó a gritar, ¿no? Y dice, mientras él está hablando, había una mujer que estaba dentro de la tienda y se da vuelta y le dice, usted me está hablando a mí. Él era hablando en arameo, la mujer era judía, ¿no? Y el Señor le decía que vuelva a sus pies, que él le sanaba del cáncer que tenía, ¿sí? Porque era una mujer apartada. Y dice, bueno, que la gloria de Dios se manifestó ahí, que tuvieron que cerrar el lugar, ¿no? Y empezó a orar por toda la gente que estaba ahí, claro. Pero el Espíritu irrumpiendo en un lugar, ¿entiendes? ¿Sí? Porque puede pasar, hermano, ¿sí? Que el Espíritu te dé un lenguaje, usted puede hablar cualquier idioma, si el Espíritu quiere. Alemán, ruso, cualquiera, puede hablar. Si el Espíritu te inspira para hacerlo, va a fluir. Todos los dones de inspiración es por la fe. Todos los dones operan por la fe. Si usted cree, ¿sí? O sea, si Dios te manda a hablar, hable. ¿Entiendes? Entonces estos son dones, hermanos, de un idioma que se entiende, ¿sí? Que tiene una interpretación. ¿Entiendes? No es las lenguas que estamos acostumbrados a escuchar en las iglesias, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces cuando hablaron en Pentecostés, hablaron esto que se llama glosalia, ¿sí? Son lenguas de idiomas, ¿sí? De, por ejemplo, no sé, como que yo me ponga a hablar en guaraní y le doy un mensaje al hermano, pero él me va a entender, aunque yo no sé hablar en guaraní, pero Dios puede usarme para hablarlo. Por ahí viene alguien que es de otro país, un extranjero, y yo puedo hablar en inglés, otro idioma. O puedo usar a cualquiera para darle un mensaje a la persona. ¿Entiendes? Entonces es un don que uno tiene que anhelar, ¿sí? Ahora el bautismo del Espíritu Santo usted lo tiene igual, aunque no hable en lengua, ¿sí? Pero él dice que el Espíritu le da a quien él quiere, reparte a quien le quiere dar, ¿entiendes? Entonces se puede pedir, se puede orar por eso, ¿sí? Para que el Señor nos conceda, ¿sí? Ahí lenguas, vamos al libro 1 Corintios, las lenguas es una señal, hermanos, oiga bien, una señal para los incrédulos. 14, 1 Corintios 14, verso 22. Vamos a ver la primera parte solamente. Dice así, verso 22, 14, 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes. ¿Qué dice? A los incrédulos. ¿Sí? Pero este tipo de lengua, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, llega alguien que es de otro país y usted le habla en su idioma, va a choquear a la persona, ¿me entiende? ¿Sí? Entonces, vas a ver, ¿sí? Que algo... No vamos a usar la palabra prohibida. ¿Cuál es la palabra prohibida? ¿Los dones cómo son? Divinos, ¿sí? Eso, pónganselo bien en el coco, eso, ¿sí? Sí, los dones de Dios son divinos, son no diga sobrenatural, ¿sí? Esa es la palabra, no. Tiene que sacar el vocabulario, ¿sí? Los dones que Dios nos da son divinos, ¿sí? No son sobrenaturales. Todo lo sobrenatural viene del ocultismo, ¿no? Entonces, hermanos, ahí podemos ver que es para una señal, ¿sí? Para los incrédulos, ¿sí? Después estaba también, hermanos, la interpretación de lenguas, ¿sí?
que este es uno de los dones más escasos que hay en la iglesia. Difícilmente. Yo he conocido 2 personas nomás que interpretaban, ¿sí? El lengua, ¿vio? Pero trabaja junto con el don. ¿Sí? Hay algunos hermanos que tienen esa interpretación y por ahí una persona puede hablar y está dando un mensaje a la iglesia, o el que tiene interpretación puede interpretar lo que está diciendo, ¿sí? Y cuando hay uno que habla y otro que interpreta, la palabra se convierte en una profecía. ¿Entiendes? Entonces es necesario que haya intérpretes y otros que hablen. ¿Entiendes? Es para un mensaje a la iglesia. ¿Sí? Hay iglesias que tienen las 2 cosas. ¿Sí? Algunos interpretan y otros hablan. ¿Sí? Por lo general. Y vale aclarar que es una interpretación, no una traducción. ¿Sí? No es lo mismo interpretar que traducir. ¿Sí? Si yo traduzco algo, lo hago literalmente como está escrito o lo están diciendo. Ahora, interpretar algo es una inspiración del Espíritu. Viene una inspiración a la persona. ¿Sí? Una inspiración. Es un momento de culto, alabanza, y viene la inspiración del Espíritu. Alguien está hablando y otro está oyendo en palabras entendibles lo que el otro está diciendo. Si a usted le pasa una cosa así, cuando alguien está hablando en lengua, es porque tiene ese don de interpretar. ¿Entiendes? Entonces Dios permite, abre los oídos para entender esa lengua, para poder hablar a la iglesia. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso también es algo que uno debe pedir, ¿vio? ¿Sí? No es el Espíritu hablando directamente, sino la persona que tiene el don interpretando por la inspiración del Espíritu. ¿Sí? Recuerda, es una inspiración, no una traducción. ¿Sí? Los dones de inspiración, que es el don de lengua, la interpretación y el don de profecía, ¿sí? Es una inspiración en un momento. ¿Sí? No es todo el tiempo, no es a cada rato, ¿vio? Es en un momento. A veces Dios me ha dado palabras para los hermanos, estando en mi casa, estando acá, o en otro lado, o allá en la otra iglesia, pero no me pasa siempre. ¿Entiendes? A veces sí, a veces no. ¿Sí? Cuando yo estoy receptivo a lo que el Espíritu quiere hacer, ¿sí? Entonces voy a recibir la voz del Espíritu para hablar. ¿Entiendes? ¿Sí? Entonces en ese aspecto, mira lo que dice 1 Corintios 14, verso 13. Y acá está la otra lengua, ¿no? Esta no es la glosalia. Esto se llama lenguas angelicales o lengua extraña. ¿Sí? Dice ahí verso 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seas niño en el modo de pensar, sino seas niño en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas, con otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. Entonces dice ahí, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, no dirán están locos. Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando verdaderamente que Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o por lo más 3 por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, dice, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Dice, y asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle él primero, porque podéis profetizar todos
uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es de Dios de confusión, sino de paz. ¿Vio? ¿Sí? Hay un orden, ¿vio? ¿Sí? Lo que hace Pablo es establecer un orden. Recuerden que la iglesia de Corintios estaba llena de dones espirituales, hermanos, pero eran todos desorejados, ¿sí? Entonces uno puede hablar en lengua extraña. Pablo dice ahí en el capítulo 13, verso 1, dice: yo hablas en lenguas humanas y angélicas, ¿vio? Y no tengo amor, nada soy. Por eso, hermanos, ante todo, sobre los dones espirituales, lo más importante es el amor. El 14 dice así, capítulo 14: seguí el amor y procurá los dones. Si no estás siguiendo el amor, mejor ni pida dones, porque va a ser para problemas, ¿no? ¿Sí? La iglesia de Corinto era una iglesia con mucho don y poco amor, ¿sí? Porque eran muy infantiles, ¿no? ¿Entiendes? Muy niños. Entonces, hermanos, tenemos que procurar nosotros con todo nuestro corazón. Por eso Pablo dijo: yo le muestro un camino más excelente, ¿sí? Lo mejor que usted puede hacer es crecer en el amor. Entonces el don se va a administrar bien, ¿entiende? Va a poder operar bien ese don, en el don que tenga. Ahora, si no hay amor, y es medio un mono con tijera, ¿vio? ¿Sí? Y es un peligro para la iglesia, ¿sí? Si la persona tiene mucho don y no ama. Imagínense uno que tiene un don de revelación y es un chismoso, un murmurador. Hace pedazo de la iglesia, ¿sí? Porque lo que Dios le muestre de uno se va a enterar todo el pueblo, ¿no? Entonces mejor que ni lo tenga, ¿no? ¿Sí? Mire si Dios le da a uno el don para hacer milagros y no tiene humildad, ¿sí? Tenemos que tirar la pared para que salga para afuera después. No, pues es complejo, ¿no? ¿Sí? El don en sí, como dijo el tío de ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Del hombre araña. ¿Cómo se llamaba? Peter Parker. ¿Sí? Cada don lleva una responsabilidad, le dijo yo. ¿Sí? Le dijo una gran verdad, ¿eh? No sé si lo sacó de los proverbios, pero lo que le dijo es una gran verdad. Si usted tiene un don, tiene una gran responsabilidad sobre eso, ¿eh? Y Dios te va a pedir cuenta sobre lo que se te dio. Y te va a pedir cuenta cómo lo administraste. ¿Entiendes? Volvamos ahí, 12:7. Entonces, el don de interpretación y el don de lengua, hermanos, son dones de inspiración, ¿sí? El Espíritu inspira a la persona en un momento determinado, ¿sí? Para hablar en lengua, ¿sí? Y a veces pasa que hay gente que habla en lengua. A mí me pasa a veces, porque a veces yo hablo y yo entiendo lo que estoy diciendo, pero me entiendo yo, ¿sí? Lo que estoy hablando, pero no la lengua de otro, ¿sí? Entonces lo puedo hablar y lo puedo repetir en palabras que se entiendan, porque estoy entendiendo lo que estoy diciendo, ¿sí? Pero es algo que me pasa a mí. O sea, como que puedo interpretar lo mío, pero lo de otro no siempre como queda un sonido incierto, ¿sí? No puedo entender, ¿sí? Pero eso pasa cuando está ligado al espíritu de profecía también, ¿no? Entonces trabajan juntos. La profecía y la lengua, por lo general, trabajan juntos. Son los tres dones de inspiración, pero trabajan juntos, ¿no? ¿Sí? Y este don de lengua es como que abre la puerta al otro, ¿sí? Entonces, mira lo que dice ahí. Entonces, el verso 7. Y así, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este da la palabra por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros, dice, a otro profecía, ¿sí? Este don, también, hermanos, tiene por lo menos 4 niveles, ¿no? Vamos a ver el primero. Primera es Pedro, segunda es Pedro. La profecía es importante, hermanos.
Entonces, la primera fuente de la profecía, hermanos, es la palabra de Dios, ¿sí? Segunda de Pedro 1:20. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por qué dice? ¿No? Cuando viene una palabra de parte de Dios, ¿sí? Pero la profecía, hermanos, más segura es la palabra de Dios. Entonces es la fuente. Por eso yo que te digo, llene su corazón de la palabra de Dios. Porque si tiene un don para profetizar, Dios va a tomar de lo que hay dentro de su corazón. Si no hay nada, no hay nada. Tiene que haber palabra en su corazón, ¿eh? Para que Dios le hable, ¿sí? Porque es la fuente de la profecía, la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? El espíritu de Jesús es el espíritu de la profecía, ¿no? Entonces, 2 Timoteo, ahí, 3:16. Vamos a vivir. 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Apocalipsis 22. Recuerde, la palabra fue inspirada por Dios y el Espíritu Santo inspira a los hombres de Dios para hablar. ¿Sí? Apocalipsis 22, verso 18. Yo testifico, dice, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere, dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si quitare, dice, las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es la fuente más segura de toda profecía que uno pueda recibir, ¿sí? Por eso, cuando uno recibe una palabra de parte de Dios, de alguien, usted tiene que juzgar a través de la palabra que se recibe, ¿sí? Recibe un sueño, a través de la palabra se juzga el sueño. Recibe una visión, a través de la palabra se juzga la visión, ¿no? La palabra es el filtro para saber si lo que estamos recibiendo es de Dios o no. ¿Entiendes? Por eso hay mucho espíritu, hermano, de confusión, de engaño, ¿no? Bueno, Efesios 4:11. Bueno, ahí leímos, ¿no? Ya leímos Efesios 4:11, de que... Pero quiero aclarar, hermanos, ahí, de que Dios dio un ministerio, el Señor dio un ministerio, uno de esos es el profeta, y el profeta y el don de profecía no es lo mismo, ¿sí? Obviamente que el profeta profetiza, habla, proclama la palabra de parte de Dios, pero no es lo mismo que el don de profecía, ¿sí? En el don de profecía no hay predicción, ¿sí? A ver, ¿cómo le explicar? Mire, el don de profecía tiene 3 dones: el don de ciencia, el don de discernimiento y el don de sabiduría. Todo aquel que es profeta, esos 3 dones los tiene sí o sí, ¿sí? Ahora, lo que hace que la persona pueda profetizar algo a largo plazo de lo que va a suceder es la sabiduría que tiene, ¿sí? No es el don de profecía, ¿sí? El don de profecía tiene otra función, ¿sí? Entonces vamos a ver, hermanos, cuando hay profecía en la iglesia, no hay predicción, ¿sí? No es una predicción, ¿sí? El don de profecía no te dice el futuro, ¿no? ¿Sí? No te va a decir el futuro. Tiene 3 características solamente. 1 Corintios 14. El que tiene un don de profecía, esto es lo que opera, ¿no? El 14:3. 1 Corintios 14:3. Dice, pero el que profetiza, dice, habla a los hombres. ¿Para qué dice? A ver, lea. 3 cosas. ¿No? Para edificar, para exhortar y para consolar. El don de profecía, por lo general, cuando hay este don de inspiración, no uno que es profeta, sino cuando hay un don de inspiración, ¿sí? Hace esto, ¿sí? Trae exhortación
edificación y consolación sobre la persona. ¿Entiendes? Entonces está operando ese don, ¿sí?, sobre el que está hablando. Y ese don es para consolar, edificar, ¿sí?, y exhortar. Pero no está prediciendo lo que va a venir. ¿Entiendes? No hay una predicción futurista. El que tiene el don de profecía. Ahora, el que es profeta, a través del don de sabiduría, profetiza el porvenir. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Entiendes? Con algunos ejemplos. Entonces, para que, por digo, no todo el que tiene un don de profecía es un profeta. ¿Sí? En el profeta opera el don de ciencia, el don de discernimiento y el don de sabiduría. ¿Sí? Ahora, ¿quién puede profetizar de nosotros? Cualquiera. Bajo el don de inspiración, cualquiera de nosotros. Ahora, ¿quién es profeta entre nosotros? Solo el que el Señor le haya dado el ministerio y el oficio de profeta. ¿Entiendes? Son dos cosas distintas, ¿yo? ¿Sí? Bueno, la gente mucho confunde, ¿yo? Uno profetiza o dijo algo pero recuerden, la profecía por inspiración trae edificación, exhortación y consolación, nada más. No está adivinando el futuro. ¿Entiendes? Lo que va a venir. Porque son dones de inspiración. Ahora, el que es profeta de oficio, sí puede ver más allá, ¿sí?, porque Dios le muestra a través de la revelación. Porque él trabaja con dones de revelación, ¿entiendes?, no con dones de inspiración. ¿Entiendes? El profeta de oficio es profeta en todos lados, ¿sí?, todo el tiempo. Ahora, el que tiene el don de inspiración, solo en algunas circunstancias aparece, opera el don, cuando hay necesidad. ¿Entiendes? Y no es algo que uno lo pueda generar. A mí un hermano, yo le quiero profetizar, no sale así. No funciona así. ¿Sí? Es una inspiración en el momento. El Espíritu te impulsa a hablar a las personas y decirles determinadas palabras. ¿Entiendes? Para estas tres cosas: edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? Por eso ya que a veces el Señor está contigo, ¿no? Lo está exhortando. Recuerda, la palabra exhortar no es amonestar. Exhortar es alentar. ¿Sí? Está muy mal enseñado eso, ¿no? Yo lo exhorté al hermano. No, lo amonestaste, es distinto. La amonestación es llamar la atención. Exhortar es alentar a la persona. Por eso este don es un don de exhortación. Uno alienta a los demás, ¿no? ¿Sí? Porque alguien está pasando un mal momento y Dios te manda a darle una palabra. ¿Sí? Levántate, Dios está contigo, quiere una palabra, ¿no? Y eso fortalece la vida de la persona, ¿no? ¿Sí? O está pasando un momento y viene una palabra de consuelo, ¿no? ¿Entiendes? Una palabra que lo edifique, ¿no? Bueno, es el don de profecía. Pero el que tiene el don de profecía no es profeta. ¿Entiendes? De oficio. ¿Sí? ¿Entiendes o más o menos? ¿Sí? ¿Puedo entender? ¿Sí? Es que es la diferencia, para que usted no se crea que el profeta Elías después acá, ¿no? Que vea fuego. No. ¿Sí? Y usted va a ver cómo va a operar. Porque Dios te envía, ¿cómo Dios te envía a hablar a la persona? ¿Entiendes? Bien, eso tenemos que tenerlo claro, ¿yo? ¿Sí? Entonces, hermanos, recuerden, el don de profecía, bajo de inspiración, no hay predicción. ¿Sí? ¿Sabe cuántos metieron las patas y no? Dios me muestra que aquel va a ser tu marido, ¿no? Después se casó esto. Dios no anda, Dios no es casamentero. Si Dios quiere que vos te cases con alguien, te va a decir a vos y le va a decir a la otra persona. No va a mandarte un profeta porque te asegure y te certifique nada. ¿Sabes cuándo se casaron así en el nombre de Jesucristo? ¿Sí? Porque a través de este espíritu, hermanos, se cola en el espíritu, ¿sí? Se llama el espíritu de Pitón, ¿sí? Es un espíritu de adivinación. ¿Entiendes? Entonces hay que tener discernimiento para saber quién habla, de qué espíritu viene. Por eso dice la palabra: prueben los espíritus. ¿Sí? Porque no todo el que habla en nombre de Dios viene de Dios. ¿Entiendes? Entonces, por ello, conozca la palabra. Cuando usted conoce la palabra, el espíritu le da la alerta, hermano, cuando uno está hablando, ¿sí?, de parte de Dios. O sea, nosotros donde veníamos había una hermana que siempre llegaba, abría el culto y ella ya estaba ahí ya. Todos los días estaba. Y allá llevaba sus revelaciones y sus cosas, ¿no? Y pues todos sabíamos que era bruja, ¿no? Porque era bruja la señora. ¿Sí? Era una bruja, pero venía a la iglesia. ¿Sí? Entonces trataba de tocar la autoridad, ¿no? ¿Entiendes? Pero era así. Pero usted la veía re espiritual, ¿no?
¿sí? Ahora, cuando hablaba en lengua, hermano, te daba miedo. Bueno, esa lengua media rara, ¿yo? ¿Sí? Que uno siente algo como espeluznante, ¿yo? Se te paraban los pelos acá atrás, ¿yo? No era el Espíritu Santo eso, ¿yo? Yo me acuerdo una vez que estábamos en un culto acá y vinieron de visita, no sé quién era, no sé, vino alguien. Y bueno, levantamos acá la silla acá y empezaron a orar. Y había estado el profeta Claudio Flores, nosotros ese día. Y yo estaba allá, bueno, estaba ahí como él estaba predicando, estaba orando. Y esta chica que pasó acá empezó a orar. Y gloria a Dios, y empezó a hablar lengua, todo eso. Pero en un momento, hermano, pegó un grito y yo sentí como que es un espíritu raro, ¿no? Entonces me acerqué y cuando le reprendí, cayó con una bolsa de copa, ¿no? Y no era el Espíritu Santo que hablaba, ¿no? ¿Sí? Pues si usted lo veía así, parecía, ¿no? Pero no era. Era otro espíritu que tenía la persona, pero parecía. Porque los demonios hacen eso, imitan, ¿sí? Parecía que era de Dios, pero no era de Dios. Parecía que estaba recibiendo a Dios, ¿no? Y en realidad era un demonio que estaba operando en la persona. Nosotros tenemos que crecer en el conocimiento y en el discernimiento de las dos cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, hermanos, la profecía, hermanos, esta profecía usted puede juzgar, ¿sí? Tiene que juzgar la profecía, ¿sí? No sé, mire, yo le digo siempre lo mismo a la hermanos. Cuando alguien te da una palabra de parte de Dios, usted no se emocione, no ore, no hable encima del que le está hablando. Procure controlar sus emociones. Trate de oír lo que le está diciendo. ¿Sí? No sé qué me dijo. No escuchó. Y hay otros que se emocionan tanto, hermano. Pero usted tiene que percibir a ver si es el Espíritu de Dios que le está hablando. No va a ser como... Yo conocí a un profeta llamado Facundo Pose. Ya falleció, ¿no? Y dice que una vez estaba orando por la gente cuando terminó el culto y había una hermana ahí, una señora ya grande, y le dice: así te dice el Señor. Y le puso la mano, oró y tu marido va a volver con vos, le dijo. Y la gente, ve como la gente que oye y festeja allá atrás, ¿no? Bueno, entonces dice que terminó el culto, se fueron todos y la señora estaba esperando en la vereda en la calle, ¿no? Y él cuando la vio se sorprendió, ¿no? Y le dice: hermano, ¿puedo decirle algo? Le dijo. Sí. Bueno, mi marido falleció hace como 10 años, hace 10 años, me dijo. Y ella le dijo que Dios le decía que el marido volvió con ella. Bueno, él tuvo la humildad para decir: bueno, perdóname, me equivoqué. Claro, porque el que está profetizando, mire, hermano, mire, si alguno de ustedes llega a operar este don, de poder que Dios le use la profecía por inspiración, mire, yo por eso a veces cuando llego acá, yo no sé lo que Dios quiere hacer en el día, ¿vio? Entonces yo trato de entrar y no hablar con nadie, no quiero que nadie me hable, que nadie me diga nada. Pero lo hago porque soy asqueroso. Lo hago para que nadie me meta ninguna semilla en la mente, ¿vio? ¿Entiendes? Para no ser inducido por nada. ¿Entiendes? Que nadie me afecte. Yo cuando llego acá quiero que si Dios me tiene que hablar de alguien y le tengo que decir algo a alguien, que Él me lo diga. ¿Entiendes? Ahora, si usted viene y le dice: che, tengo un problema acá, y usted ya, el alma le va a jugar en contra, lo que usted tiene como información le va a jugar en contra, y le va a llevar a usted a la persona, y no es Dios. ¿Entiendes? Muchas veces pasa, ¿sí? Pero por lo que yo sé de la persona, el problema que tiene, entonces yo creo que es el espíritu que me está llevando, y no es el espíritu. Es mi emoción, mi mente, ¿sí? Ahora, la inspiración que viene del espíritu, usted no sabe nada, ¿sí? Llega una familia, una persona que nunca vino acá, llega y viene la inspiración y le da palabras certeras con respecto a lo que la persona sabe, solo la persona. Pero él fue inspirado por Dios, sin conocerlo, ¿sí? Acá nos tocaba darle palabras a las personas, ¿no? Que pues llegaron el primer día y Dios les dio una palabra. Bueno, la persona sabe que Dios le está hablando. Yo no sé lo que le estoy diciendo, pero la persona sí sabe que Dios le está hablando. Entonces eso confirma y afirma a la persona que está en un lugar que Dios está. ¿Entiendes? Pero es por inspiración, ¿sí? Pero ahora, cuando uno se deja, empieza a escuchar voces, eso ya va a inducir en tu mente, ¿sí? Una palabra para alguien.
y es un peligro eso. ¿Entiendes? Bueno, como el hermano este, ¿no? ¿Sí? Estaba muerto el marido o capaz que le iba a traer la tumba, no sé. Pero la señora tuvo la facultad de no enojarse, no ofenderse, y le dijo, mira hermano, se ve que ella era una señora madura, las cosas de hoy. Mario, ya falleció, le dijo. Soy viuda, le dijo. Y no lo hizo públicamente, lo agarró él solo, lo esperó en la calle, que se fueran todos. ¿Sí? Pero dice que él le pasó una vergüenza, dice que quería que le trague la tierra ese día, ¿yo? Porque un profeta también se puede equivocar. ¿O no le pasó a Samuel? ¿Sí? Cuando fue a la casa de Isaí. Acá está el rey. Y pasaron 7 y no era ninguno. No tenían le roto las profecías, ¿no? No era ni uno de estos, ¿no? ¿Por qué? Porque él miraba la apariencia, eran todos grandotes, robustos, todos tenían pinta para ser rey, ¿no? Pero no era ninguno. Y era el otro que estaba en el archivo allá en medio de las ovejas, ¿no? Y entonces ahí le vino la iluminación, le dijo, che, ¿no tenía otro por ahí en el campo, por ahí en algún lado? Sí, ahí tengo uno que está ahí con las ovejas. Bueno, hasta que ese no venga nos vamos a sentar, porque claro, si ya agotó toda la ficha, ¿no? Era ese el único que quedaba. No es que lo dijo porque Dios le iluminó, porque claro, no había más. ¿Sí? Ese era el octavo, ¿no? Pero vio que Samuel vio la apariencia y por la apariencia habló. Bueno, eso es bastante frecuente cuando hay el don de inspiración. Tiene que tener su mente conectada con el Señor, ¿sí? Para no errar. ¿Entiendes? Y para no inventar tampoco, porque uno inventa. Bien. Y en este aspecto tanto hay hombres como mujeres, ¿no? Ahora, el ministerio de oficio de profeta, aunque está bien también corrompido esto hoy, ¿no? Son solo hombres. No hay mujeres profetas. Ahora que se la han inventado por ahí como las apóstolas también, ¿no? Pero no hay mujeres profetas. Hay profetisas, pero no mujeres profetas de oficio. ¿Sí? Hay profetisas bajo este don, ¿sí? Don de inspiración. ¿Sí? Mire, vamos a leer ahí Éxodo 15, 20. Dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, esta es la hermana de Moisés, ¿vio? Dice que ella era profetisa, ¿vio? ¿Sí? No dice la profeta, ¿vio? ¿Por qué aclarar que era profetisa y no la profeta? Tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza, y María le respondía, cantá a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar el caballo y el jinete. ¿Sí? Era un aliento, un ánimo, una exhortación a que alaben a Dios por la liberación. Porque eso es lo que hace la profecía, ¿no? ¿Sí? Alentar, edificar y también exhortar. ¿Sí? Consolar. Miren, Hechos, también pasó lo mismo con la profetisa que era Débora, ¿sí? También hizo lo mismo, exhortó al pueblo para la guerra. Ella era una juez. Hechos 21, verso 8. Acá ya vemos en el Nuevo Testamento este don de profecía. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete posamos con él, y tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, ¿no? Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. El de Agabo quiero que entiendan, ¿sí? Acá se nota la diferencia. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de palo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Miren, a ver acá la historia del recuento. Pablo va a la casa de Felipe el evangelista, ¿sí? Él tenía, dice ahí, 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Por qué ninguna le profetizó lo que le iba a pasar? ¿Por qué ninguna le profetizó lo que le iba a pasar? ¿Se dan cuenta que no le profetizó ninguna de las 4?
porque tenía el don de profecía, pero no era profeta. Entonces podía exhortar a Pablo, podía consolarlo, ¿sí? Podía edificarlo, como una palabra de Dios. Pero dice ahí verso 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Este sí le profetizó lo que le iba a acontecer en Jerusalén. ¿Vio? Sí le mostró el futuro, ¿vio? Porque Agabo tenía un ministerio de profeta, no tenía un don de profecía. O si no, ¿para qué Dios va a llevar un profeta si tenés 4 que profetizan? Como medio ilógico, ¿sí? Bueno, aquellos tenían el don de la profecía por inspiración, pero no el ministerio del profeta. Por eso Dios le mandó a Agabo, ¿entiendes? Porque él vio el futuro, vio lo que iba a pasar, ¿entiendes? Esa es la diferencia. Uno puede tener el don de profecía, pero no es profeta. Tiene un don de inspiración, nada más, ¿sí? Dice, bueno, ahora ya le profeticé a 2, 3, ahora el profeta soy yo, de acá. No te agrandes, chacarita. Es un don, nada más, ¿sí? Bueno, pero acá se da cuenta que no cesaron los dones, ¿vio? Están los dos, el don de profecía y el ministerio de profeta, están los dos, ¿vio? Entonces por eso lo que dice que cesaron los dones y los ministerios proféticos no es cierto, ¿entiendes? Bueno, vamos a terminar. Apocalipsis 19:10. Y dice así, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y este es otro nivel de la profecía, que este es un nivel donde todos pueden profetizar. Por eso Pablo dijo, yo prefiero que antes que hablen en lengua, que todos profetizan. Porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero el que profetiza, bajo el don de inspiración, ¿sí?, edifica la iglesia. ¿Entiendes? Entonces por eso, hermanos, usted tiene que anhelar estas cosas, ¿yo? 1 Corintios 14, ya terminamos. 14, verso 31. Y así, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y esto en el aspecto del orden, ¿vio? Uno puede profetizar en el momento correcto, ¿vio? ¿Sí? Como también el hablar en lengua, ¿vio? Entonces podemos venir a la iglesia que, no sé, hablaban en lengua algunos cuando estaban en la alabanza y ya terminó la alabanza y ya se sentaron todos, ya están, y sigue hablando, ¿vio? Entonces le dieron cuerda además, ¿sí? Y no se calla, ¿vio? Hermano, ya, bajale ya. Ya está, ya empezó la palabra, ¿no? Y lo que pasa es que el Espíritu me toma, eso es una mentira. El Espíritu no toma a nadie. El Espíritu Santo, hermanos, no nos posee a nosotros. Antes, en el Antiguo Testamento, sí. Venía sobre los reyes, los profetas, los sacerdotes, no sobre el pueblo común. Ahora está derramado sobre todos nosotros. Ahora el Espíritu Santo no nos posee a nosotros. Nosotros le damos lugar con nuestra libre albedrío y voluntad de que Él obre a través de nosotros. ¿Sí? No es que yo estoy acá y de repente me pongo a hablar en lengua porque no, me tomó el espíritu, lo que pasa es que me tomó el espíritu y no puede parar. Disculpen, hermano, ¿no? Cuando usted ve gente así, es gente niña, madura, ¿no? Y hay muchos que lo hacen porque se quieren hacer ver. Mirá cómo hablan en lengua, qué espiritual, ¿no? Sí, uno tiene el don de lengua, la interpretación es el don de lengua larga. ¿Sí? Así como ustedes saben esas cosas así que son medias ajustadas, que ya hacen mucho ruido, es desmedido, ¿sí? Y es desordenado, en realidad, ¿entiendes? No tiene un orden. Pero acá Pablo lo que hace es estructurar la iglesia. Todos pueden hablar en lengua, pero no tiene interpretación, habla para vos. ¿Sí? ¿Podés interpretar? Bueno, da la palabra. ¿Sí? Si uno habla y otro interpreta, cada uno hable por turno, para que todo sea modificado. ¿Quién puede profetizar bajo el don de inspiración? Todos lo podemos hacer. Cualquiera de nosotros, hasta un niño puede profetizar. ¿Entienden? Ahora eso depende, hermanos, de un ambiente. ¿Sí? De un ambiente. Cuando a veces genera un ambiente que viene en inspiración para profetizar y cualquiera puede profetizar. ¿Entiendes? Cualquiera lo puede hacer. ¿Sí? Mira que dice Números 11:24.
Vamos, no se duerman. Ya vamos a terminar. Faltan 2 versículos más y terminamos. 11:24. Dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron, ¿vio? ¿Sí? De acuerdo al espíritu, porque Moisés fue profeta también, cuando se arma un ambiente espiritual, hermanos, el Espíritu Santo puede tomar a cualquiera para profetizar, ¿entiendes? Bueno, pero le digo, no necesariamente la persona es un profeta, porque profetiza. 1 Samuel 19:20. Dice así, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Y Samuel, que estaba allí y los presidía o los dirigía, vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. ¿Vio? Porque era un ambiente, ¿vio? A veces se genera un ambiente medio de alabanza y el Espíritu comienza a incitar para profetizar, ¿sí? Para que uno pueda hablar, ¿sí? Entonces, hermanos, acá podemos ver, vamos a 2 Crónicas, vamos a terminar ahí, el último versículo. Hay muchos más ejemplos en la palabra de Dios, hermano, pero yo pongo algunos nomás para que pueda ver. 2 Crónicas 20, verso 13. Esto cuando Josafat ora, porque estaba en guerra contra Moab y Amón. Entonces dice ahí, verso 13, toda Judá estaba en pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión, y dijo, oí Judá, todos vuestros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. ¿Vio? Este era un levita que estaba ahí, mientras estaban orando de pie, y el Espíritu vino para que pueda dar unas palabras, ¿sí? De edificación, ¿sí? Al rey. Por eso le digo, es un ambiente a veces que se genera, hermanos, y si uno está metido en el Espíritu, puede recibir inspiración para profetizar, ¿sí? No hace falta que sea alguien que tenga una autoridad en la iglesia, ¿no? Cualquiera puede profetizar, ¿sí? Pero tiene que estar receptivo a la voz del Espíritu Santo, ¿no? Por eso le digo, nosotros tenemos que venir llenos, ¿sí? Del Señor, para que Él pueda manifestarse nosotros también. Amén. Así que bueno, esta es la primera parte. Estos son los dones de inspiración. Mañana veremos los dones de revelación, para poder ir comprendiendo un poquito lo que Dios nos ha dejado. Y en esto hay que anhelar, y hay que crecer, y hay que exhortarnos unos a otros también para poder desarrollar estas cosas, ¿sí? Dios a todos nos dio un don, todos tenemos un don, todos tenemos algo, ¿sí? Ahora hay que redescubrirlo, ¿sí? Y si usted lo tiene, algunos lo tienen. Mire, yo conocí de personas que hablaban en lengua y después dejaron de hablar, no hablan más, ¿sí? O sea, dejaron de operar en eso. A veces por decisión voluntaria, ¿sí? La persona está apagada o espiritualmente y entonces deja de fluir en lo que estaba entregado por Dios, ¿vio? Algunos profetizaban, después dejaron de profetizar, no hablan más, porque se van cerrando, ¿vio? ¿Sí? El don está. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que recibiste mediante mí por la imposición de mis manos, ¿sí? Entonces, si usted ha recibido un don de parte de Dios, avívelo, ¿sí? Cual sea, cual fuere, ¿sí? Avívelo, despiértelo, ¿sí? No se deje dormir. Póngase de pie.